En Argentina, mucha gente joven y ya no tan joven conoce a Jorge Asís en su rol de analista político. Los que ya andamos por las 4 décadas recordamos también su rol de embajador durante el gobierno del recientemente fallecido Carlos Menem. Pero antes que eso, Asís fue el escritor más vendido del país, disculpen la rima. Yo publiqué 17 libros escritos con una vieja Underwood y con la vieja Lexicon 80, que las tengo en mi casa casi sobre una mesa como si fueran un museo personal. Y de hecho nunca dejó de publicar ficción, aunque de seguro sus números de hoy en día no son tan espectaculares como antaño. Y eso no solo debido a los cambios que sufrió la imagen pública del propio Asís, sino a los cambios en el mercado argentino. Lo cierto es que Flores robadas en los jardines de Quilmes, la novela emblemática del autor, alcanzó a vender 200.000 ejemplares poco después de su publicación en 1980. Aquella cifra ya resultaba espectacular para aquel entonces, y ni hablemos si la extrapolamos a la actualidad. Hoy, salvo contadas excepciones, solo los escritores que son también o principalmente figuras mediáticas alcanzan esas cifras. No deja de resultar irónico que el Asís de aquella época, que no era un mediático, vendía más que este que se prodiga en la televisión. Jorge Asís fue demonizado por su éxito editorial durante los años del Proceso. Con el regreso de la democracia en el 83, liderada por el Partido Radical, encabezado a su vez por Raúl Alfonsín, la figura de Asís ya no solo fue demonizada por unos pocos, sino enviada al exilio cultural. Es decir, que no solo sintió el desprecio de algunos colegas y críticos, sino también la indiferencia del público. Para colmo, poco después se hizo enemigo del diario Clarín, en el que había trabajado y al que satirizó de manera no demasiado velada en su novela Diario de la Argentina, aparecida en 1984. Estos años de paria cultural, el autor los narra en otra de sus novelas, Diario del Acostado. La política impregna la mayoría de los libros de Asís, o al menos los más célebres. Sin embargo, no hay en su obra nada de lo que suele llamarse compromiso político. Asís no puede estar más lejos de Cortázar o de Sartre. Hay intelectuales, te diría. Hay escritores que uno los lee y les dan ganas de escribir. Sí. En ese rubro te pongo dos. Julio Cortázar, el de los mejores cuentos, y sobre todo Leopoldo Marechal. La suya es una mirada cínica, burlona, bastante similar a la que mantiene sus análisis escritos y televisivos sobre la coyuntura actual, y que a su manera tienen un estilo literario. Flores robadas, por ejemplo, narra la historia de amor, o de ficción de amor, diría Borges, entre Rodolfo y Samantha. Rodolfo es uno de los tantos alter egos que aparecen en la literatura de Asís, alter egos del autor, por supuesto. En esa novela, como en tantas otras, la política es un contexto, un juego siniestro que muchos se toman o se han tomado demasiado en serio, salvo por el propio Rodolfo, descreído de cualquier militancia. En Los Reventados, Asís narra el sangriento regreso de Perón tras el exilio, aquel cóctel brutal de grupos armados que terminó de explotar en la plaza. Sin embargo, también aparece esa situación como contexto, porque los protagonistas, es decir, estos reventados, son un par de buscas, como decimos acá en Argentina, que quieren lucrar con el regreso del general vendiendo algunos souvenirs. Después ya sabemos, o los argentinos al menos sabemos, cómo terminó la llamada masacre de Ezeiza. Así que las cosas no van a salir como se esperaban, no solo para los reventados, sino para la Argentina. Estas dos novelas que mencioné son muy recomendables. Diario del Acostado la recomendaría también como una suerte de gracioso documento de época. De lo más reciente del autor solo leí Dulces Otoñales y la verdad es que me decepcionó. Si las novelas anteriores de Asís parecían escritas de manera espontánea, poco trabajada, yo apostaría que esta realmente estuvo escrita de manera espontánea y poco trabajada. Por ejemplo, a Asís siempre le gustó buscar usos creativos para los adverbios terminados en mente. En esta novela, sin embargo, y más allá de algunos aciertos puntuales, ese hábito se vuelve abusivo. Lo mismo sucede con la adjetivación extravagante o ciertos giros deliberada y paródicamente pomposos. Comparar esta obra con las anteriores, mucho más logradas, sirve para entender cuándo la sensación de naturalidad en una prosa es eso, una mera sensación del lector producida por el trabajo del autor, y cuándo una prosa es en verdad espontánea, es decir, descuidada.
Y digo esto porque el mejor Asís escribe muy bien, a pesar de lo que muchos críticos han dicho. Su uso del lenguaje coloquial argentino resulta ejemplar, porque el autor se apropia de ese lenguaje que, por supuesto, es de todos y al mismo tiempo es de nadie, porque es el lenguaje de la calle, y lo convierte en una lengua que, sin perder esa ubicuidad, se vuelve personal y distintiva. En ese lenguaje y en la mirada cínica de Asís percibimos una máscara muy a la Oscar Wilde, ¿acaso un dolor encubierto? Alguien dijo alguna vez que lo peor de no creer es creer un poco. Dicho esto, Asís es todo lo contrario a la demagogia, a la sensiblería barata, todo eso que tanto abunda en la literatura de nuestro subcontinente. ¿Que el cinismo puede ser otro ejercicio de facilismo literario, otra forma de demagogia? Quizás. En todo caso, lean las mejores novelas de Asís y júzguenlo ustedes. Opinen lo que opinen, dudo que se terminen aburriendo. ¿Qué le preocupa a este transgresor módico que en la mesa de los transgresores ni siquiera podría cebar mate?